quisiéramos, antes que nada, agradecer la invitación de Ceci y las facilidades de la LAPE para poder llevar a cabo esta jornada tan importante. Así que, pues sin más, empezamos y Moisés y yo vamos a tratar de dejarles como muy claros algunos datos clínicos que están presentes y que son fáciles de detectar y que pueden ayudarnos a hacer diagnósticos tempranos, ¿no? Que es algo fundamental para tratar de mejorar los pronósticos de estos pacientes. La anemia de Fanconi se estiman que hay entre 1 y 5 casos de anemia de Fanconi por millón de habitantes. Estos datos provienen de la literatura que está principalmente generada en países de Europa y en América del Norte, que no incluye a México, o sea, Canadá y Estados Unidos. Y pues un poco si tratamos de extrapolarlo al resto del mundo, y en este foro en particular pensamos cuántos casos hay en Latinoamérica o cuántos podríamos esperar, si hay 600, alrededor de 650 millones de habitantes en toda Latinoamérica que hablan español, esperaríamos que hubiera entre 646 y 3.230 personas con anemia de Fanconi en nuestros países. Y desde escuchar estas cifras podemos estar seguros de que no tenemos identificado a todos los que son. Ya que esta es una jornada que se hace alrededor de Argentina, pues les presentamos el caso en particular de Argentina, en donde hay 45 millones de habitantes y que tendríamos que esperar por lo menos 45 casos de anemia de Fanconi y hasta unos 225. Por lo que nos dice Ceci Córdoba, el grupo argentino de anemia de Fanconi únicamente tiene identificados a 4 pacientes en Argentina. Esto no quiere decir que los demás no estén, sino más bien que no están diagnosticados. Así que estamos seguros que en Argentina, como en el resto de los países de Latinoamérica, hay un subdiagnóstico o no se están identificando a todos los pacientes que tienen esto. Sí, gracias. Entonces, hablando características de la anemia de Fanconi, hablamos que esta es una enfermedad genética. ¿Y qué significa que sea genética? Todos nosotros, como ya nos comentó el doctor Alfredo, tenemos información genética dentro de nuestras células en forma de una molécula que se llama ADN. Los cambios en esta información genética son las causas de enfermedad y en anemia de Fanconi no es la excepción de las enfermedades genéticas. Tenemos hasta el momento 22 genes asociados a las características físicas de anemia de Fanconi, entonces son cambios en nuestra información genética lo que nos produce la aparición de la enfermedad. Eso es por un lado. Por el otro, sabemos que es una enfermedad hereditaria porque hay transmisión en las familias. Dependiendo de alguno de estos genes que les comentaba que yo puede estar afectado, el riesgo puede variar de que aparezcan más casos en la familia, por ejemplo, como nos contaba Ana acerca de ella y de su hermano. Entonces puede ser que en una misma familia, como se ve en este árbol genealógico, donde tenemos a los cuadros representando a los hombres y los círculos representando a las mujeres, en la primera línea tenemos a mamá y a papá, y en la segunda línea tenemos a 5 hermanos, de los cuales 2 de ellos tienen la anemia de Fanconi, un niño y una niña. Hay ciertos datos importantes que recordar al momento de evaluar a los pacientes con anemia de Fanconi, como la consanguinidad y la endogamia, que pudieran ser importantes al momento de pensar en el riesgo de repetición de esta enfermedad. Y bueno, la anemia de Fanconi, como ya han ido escuchando, tiene 3 grupos principales de manifestación. Y a nosotros nos gusta representarlos en esta línea del tiempo que representa la vida de una persona que tiene anemia de Fanconi. El primer set o grupo de manifestaciones son las alteraciones del desarrollo físico. Dentro de las alteraciones del desarrollo físico, y verán que les llamo así, están las malformaciones. Pero no solo hay malformaciones, también hay otros datos como talla baja o como datos de la piel que no se consideran malformaciones per se, pero que sí son parte del cuadro clínico o de las manifestaciones de un paciente con anemia de Fanconi. Y de acuerdo con la revisión de la literatura, esto está presente en 80% de los pacientes. Ahora, la falla medular le da el nombre a esta patología, ¿no? Por algo se llama anemia de Fanconi. Y se describe que 96% de los pacientes
con anemia de Fanconi van a presentar en algún momento falla medular. Y finalmente, el tercer grupo de manifestaciones son las manifestaciones neoplásicas, oncológicas o de cáncer. Y esto está descrito por ahora en la literatura que alrededor de 20% de los pacientes las padecen. Y pues hay como dos grandes grupos de manifestaciones oncológicas, que son las leucemias, que se presenta generalmente alrededor de los 12 años de edad, y los tumores sólidos que se presentan en la tercera década de la vida con mayor frecuencia. Ahora es muy importante que vean, y como les decía Ana en su intervención, que no todos los pacientes van a tener las mismas manifestaciones. Vean ahí que habrá pacientes que pueden solamente tener falla medular, ¿no? Y otros que a lo mejor tengan tanto manifestaciones físicas como falla medular, como además el desarrollo de alguna neoplasia, ¿no? Y la verdad es que si vemos con lupa o a lo mejor más bien con ojos entrenados sobre las alteraciones del desarrollo físico, lo más probable es que podamos identificar datos en todos los pacientes, aunque no se hayan reportado en la literatura, que es lo que estamos viendo acá. Ahora, dentro de las características físicas que les comentaba la doctora, hay algunas que aparecen juntas de forma muy frecuente. Clásicamente, los pacientes con anemia de Fanconi, y aquí tenemos la foto de una de nuestras pacientes, tienen alteraciones físicas que corresponden a este acrónimo, que es el acrónimo Bacter. Este acrónimo nos ayuda a saber cuáles son las letras que simbolizan cada una de las alteraciones principales del acrónimo: vertebral, anal, cardíaco, traqueoesofágico, renal, extremidades e hidrocefalia, que se decía al principio que están presentes en Agus. Por otro lado, estas son las clásicas reportadas en Fanconi. Sin embargo, recientemente creó otro acrónimo que también captura características físicas que son muy frecuentes en pacientes con anemia de Fanconi, como las pigmentarias de la piel, la cabeza pequeña, las alteraciones en los ojos, en el cerebro, las alteraciones a nivel de oídos, tanto estructurales como funcionales, la talla baja de la cual les hablaba la doctora Benilde. Estos dos acrónimos son importantes de recordar porque nos ayudan muchísimo cuando estamos valorando a pacientes en la consulta y podemos sospechar anemia Fanconi incluso antes de que empiece la falla medular, porque la mayor parte de estas alteraciones están presentes ya al nacimiento. Y como decía Ana también cuando se describía a sí mismo, ¿no? Decía, yo casi no tengo manifestaciones, tengo si acaso manchas café con leche. Tenemos pacientes que como Ana prácticamente no tienen estas manifestaciones físicas de las que les estamos hablando, y tenemos en el otro extremo pacientes que a lo mejor como Agus presentan muchas de estas características y otras que no están incluidas en estos acrónimos que comentaba Moisés. Y en medio tenemos pues cualquier variabilidad posible. A esto le llamamos expresividad variable. E insistimos en que no todos los pacientes que tienen anemia de Fanconi necesariamente van a presentar todas las mismas cosas, aunque sí cosas que se imbrincan y que se comparten. Dentro de las características que se comparten y que además son visibles al momento de la primera valoración física, están las características de la cara. En la literatura clásicamente está descrito algo que se llama como facies de anemia de Fanconi o cara de anemia de Fanconi. Seguramente a todas las personas de aquí, cada vez que yo les digo síndrome Down, les viene a la mente la carita de una niña o un niño con síndrome Down. Para nosotros que estudiamos anemia de Fanconi, las caritas de anemia de Fanconi son muy parecidas. Son datos que comparten todos estos pacientes que están viendo aquí. Hay algunas características que quiero recalcar, como esta facies triangular, es decir, con el mentón un poco más puntiagudo de lo normal y que hace como que el triángulo está invertido. También podemos ver alteraciones o características a nivel de los ojos, como ojos muy hundidos y pequeñitos, como si teniendo sueño los pacientes, porque tienen algo que se llama ptosis palpebral, que es la caída del párpado. Además, los pacientes, tenemos pacientes
alteraciones. Entonces vemos otra vez el espectro del que hablaba la doctora Benítez, desde datos muy, muy marcados hasta datos muy, muy sutiles. No se oye. No, perdón, es que traía retraso mi computadora, les pido una disculpa. Otra de las características que puede ser visible desde la primera consulta es al revisar las extremidades superiores, ¿no? Y si nosotros vemos todas las fotos que están del lado izquierdo, son manos que se ven muy normales, ¿no? Tienen los 5 dedos, los pulgares están del tamaño esperado y son manos que se ven completamente normales. Y de hecho, por lo menos la mitad de los pacientes no van a tener ninguna manifestación a nivel de las manos. Si vemos la siguiente columna de manos, verán que son manos que no se ven completamente normales, pero tampoco hay una clara ausencia o ganancia de alguno de los dedos. Pero quiero que se fijen en la región que nosotros llamamos, perdón, la región tenar, que es justo la región que está debajo del pulgar, cómo pueden verse más aplanadas o chapas, ¿no? Y a eso le llamamos una hipoplasia tenar. Y a veces es muy discreto y no necesariamente simétrico. Podemos tenerlo nada más en una de las manos y no en la otra, ¿no? Como vemos sobre todo en esa foto que se está marcando o la segunda. Y estos son datos que hay que buscar intencionadamente y sabiendo qué es lo que podemos encontrar para poderlo detectar. Así que una revisión de manos en búsqueda de este tipo de manifestaciones es fundamental cuando se está evaluando a un paciente así. La siguiente columna pueden ver claramente cómo hay lo que llamamos oligodactilia, eso es que hay menos dedos, ¿no? Y que el dedo que es faltante es el dedo pulgar. Y ahí vemos cómo falta el pulgar por completo y además la región tenar también está hipoplásica, ¿no? O más chata. Y quiero también hacer mención de la primera fotografía en donde vean cómo hay ahí ya una mano que está modificada quirúrgicamente, ¿no? Eso ya hubo un cambio porque hicieron una cirugía para digitalizar uno de los dedos y que el paciente pudiera tener pinza. Y tenemos también el otro extremo, no solo ausencia de dedos, sino ganancia también de estructuras, ¿no? Y puede ser tan sutil como, por ejemplo, este pulgar que únicamente se ve más ancho, pero que tiene una duplicación de la última falange, ¿no? O puede ser claramente visible como esa duplicación del pulgar. Ahora bien, también las alteraciones a nivel de la piel son muy Frecuentes y decimos y llamamos su atención a la piel porque es algo que es muy fácil de observar en la primera consulta. Podemos tener alteraciones de la pigmentación de la piel, como estas manchas hiperpigmentadas que se ven de bordes irregulares y como deshilachados, describen nuestros colegas de dermatología, o también manchas que son hipopigmentadas, es decir, más claras o más oscuras que el color generalizado de la piel. Por otro lado, vuelvo a llamar su atención a esta hiperpigmentación periorificial, es decir, los orificios que se encuentran en la cara, por ejemplo, alrededor de los ojos o alrededor de la boca, presentan esta hiperpigmentación, un cambio, un aumento en la coloración que también es clásico en los pacientes con anemia de Fanconi, así como el aumento en el número de lunares. Y también hemos descrito estas alteraciones a nivel de pliegues, flexores, que son crecimientos tipo papular, le llamamos en dermatología, pero que son crecimientos como bolitas pequeñitas, que no son necesariamente lesiones pigmentarias, sino son neoformaciones, son lesiones que aparecen y que no se encontraban y que pueden estar presentes en un porcentaje importante de los pacientes. Pero resumiendo la diapositiva y la información que queremos transmitirle, es decirles que al menos en los pacientes que hemos revisado del registro de anemia de Fanconi de México, el 100%, todos y cada una de las personas tienen alteraciones pigmentarias de la piel. Y entonces estas se pueden detectar desde muy temprana edad y sin necesidad de un estudio especializado. Otro dato que está disponible como muy fácil y que a lo mejor no necesita como ningún
estudio muy, muy difícil de conseguir, es tratar de evaluar la talla de los pacientes, ¿no? Vean ustedes que si nosotros revisamos en la literatura los reportes de los pesos al nacimiento, van de 1.5 kilos a 2.6 en los pacientes que están a término, con una mediana de 2.02 kilogramos. Entonces, muchos pacientes pueden tener un peso bajo, ¿no? Que esto nos habla desde el retraso de crecimiento intrauterino, ¿no? No va a estar presente en todos los pacientes, pero hay una buena proporción que sí lo tiene y es un dato que podemos preguntar, ¿no? En el interrogatorio. Y también en el momento en el que estamos evaluando a los pacientes es fundamental hacer una somatometría completa que incluya la medición de los pacientes y la comparación con las gráficas de peso y talla y perímetro cefálico de los pacientes que tienen la misma edad por edad, ¿no? Y aquí solamente quiero contrastar como una niña que no tiene pues ninguna manifestación, pues va a estar creciendo de manera normal, a lo mejor en percentil 25, mientras que los 3 pacientes que tienen ustedes del lado derecho y que son pacientes de distintas edades, vean cómo todos tienen, pues están creciendo en percentil 1 o en percentil 2 y tienen hasta, bueno, menos 2 desviaciones estándar o puntuación Z con respecto a la talla poblacional. Esto lo podemos ver en cerca del 50% de los pacientes y es otro dato que otra vez está a la altura de la mano en una consulta habitual, ¿no? Y entonces un poco resumiendo, eh, queremos como insistir, ¿no? Que justamente el interrogatorio y la exploración de estos pacientes desde la primera visita pueden darnos claves para el diagnóstico de manera inmediata, ¿no? Y resumiendo es otra vez la historia familiar, que puede hablarnos a lo mejor de algún patrón de herencia que se ve ahí, la facies, que el doctor Moisés les planteó muy bien qué cosas revisar, en particular la forma de los ojitos, la cara triangular, la pigmentación periorificial, los datos que podemos encontrar a nivel de el área radial y otra vez insistir en que no tiene que ser una pérdida del dedo completa o una duplicación, puede haber datos que son muchos más discretos, los datos en piel que están en 100% de los pacientes y finalmente los datos somatométricos o de la talla de los pacientes, ¿no? Para concluir, queremos platicarles acerca del registro de anemia de Fanconi de México, que ha sido un esfuerzo materializado de una idea de la doctora Sara Frías de hace mucho tiempo, y en el cual nosotros tenemos como base el Instituto Nacional de Pediatría, donde diversos servicios colaboramos para crear y manejar este registro, apoyado por otros hospitales a lo largo del país. Es un esfuerzo nacional que también se nutre de todas las referencias de los médicos referentes y médicas que envían a sus pacientes con sospecha de anemia de Fanconi, apoyado por fundaciones como Un Corazón por Fanconi de Ana, y todo eso en el marco de poder auxiliar a las familias con anemia de Fanconi y conocer sus características, ya sea dermatológicas, hematométricas, de facies, y que esto al final pueda impactar directamente en beneficio de las familias con anemia de Fanconi. Y sin más, les agradecemos su atención y recalcamos por enésima vez que mucho del trabajo que nosotros hacemos no lo hacemos solos, ¿no? Siempre lo hacemos apoyados por colegas dentro de nuestro mismo país, pero también encontrando muchas referencias a quién acercarnos en otros países que siempre han sido muy generosos con su conocimiento. Así que lo mismo para nosotros, siéntanse libres de contactarnos para cualquier cosa.